nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora, sede de la sabiduría. ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros. San Pío X. Ruega por nosotros. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Después de todo el receso de junio, hicimos con nuestras vacaciones adelantadas por motivos de fuerza mayor. No podíamos hacer la conferencia en junio. Hoy volvemos. No sé si se acuerdan, el último tema que tratamos en mayo fueron los milagros y profecías como prueba de la religión revelada. Es decir, que la Iglesia Católica es la verdadera y cómo puedo yo comprobarla por los milagros y profecías que Dios quiso sobre ella y en ella también, con los santos, con todo, con la Santísima Eucaristía, también los milagros eucarísticos, son pruebas de la religión revelada, que esa religión es verdadera. No sé si alguien tenía, aquí un mes atrás, alguna pregunta de esa charla todavía. Bien, ni sé cuándo quedó esa charla. Bien, la charla de hoy es una especie, quedó bien el intervalo entre esas charlas, y la charla de hoy es una especie de introducción para el último tema que vamos a tratar, de manera larga, con 3 o 4 conferencias, que es el tema del Concilio Vaticano II. Pero antes de entrar en ese tema, entrar en el Concilio Vaticano II, para que ustedes no salgan de acá desalentados con la Iglesia, desesperados con la Iglesia, como, uy, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pudo haber pasado eso? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas cosas graves? De hecho, para que no se desaliente con eso, no salimos desesperados de la Iglesia, como Judas, por ejemplo, se desesperó de nuestro Señor. En esa charla un poco introductoria de esos últimos temas, para nos alentar un poco mientras hacemos ese camino, que es la pasión de la Iglesia y del cristiano. Ese es el título de la charla de hoy. Donde solo pasión de la Iglesia. Es una verdad que está afirmada por los santos padres, casi todos ellos hablan sobre eso, y después al final, si Dios permite, voy a hablar un poquito de un sermón de Monsignor Lefebvre también comentando sobre el tema. ¿Qué misterio es ese? Un cuerpo. Por ejemplo, primero hacemos la reversa. Si yo tengo un dedo que está infeccionado, por ejemplo, me duele la cabeza, hay influencia, digamos, hay mucha influencia. Si me duele la cabeza, yo no logro hacer, por ejemplo, el ejercicio, no logro hacer todo lo que hago normalmente. Lo que sufre la cabeza también me molesta en el cuerpo. Y más todavía, si soy, por ejemplo, ciego, bueno, tengo un problema para caminar, necesito un bastón, algún otro auxiliar. Si no logro comer porque tengo una infección en la boca, eso va a influenciar en el cuerpo también. Hay esa mucha influencia entre cuerpo y cabeza, digamos así. La cabeza también hace parte del cuerpo. Y hay ese misterio en la Iglesia, en la Santa Iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo nuestro Señor. El Papa es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo, pero la cabeza de la Iglesia es Cristo. Pero, y esa es la verdad, la Iglesia es su cuerpo. De hecho, Pío XII tiene una encíclica hermosísima, llama Mystici Corporis, el cuerpo místico, hablando justamente de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor. Nosotros somos, de hecho, por la vida sobrenatural, miembros de nuestro Señor Jesucristo, miembros de esa cabeza. Yo soy la vid, otra analogía que hace nuestro Señor, yo soy la vid, vosotros los ramos. Si el ramo no está pegado a la vid, no hace parte de la vid, pero si está pegado, es uno con la vid, el ramo también. Así, esta comparación usa mucho San Pablo de los miembros. Nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo.
Ahora bien, en eso se funda eso que todos los santos padres afirman. Lo que pasa con la cabeza, si todavía no ha pasado con el cuerpo, va a pasar. La cabeza, Cristo, tuvo una vida. Nació en ese mundo, vivió en ese mundo, tuvo su predicación y especialmente sufrió por nosotros. Es necesario, y es realmente necesario, que el cuerpo pase por los mismos pasos de la cabeza también, para ser verdaderamente cuerpo de Cristo. Sería raro que la cabeza sufriera todo lo que sufrió, que Cristo sufriera todo lo que sufrió, y el cuerpo no, listo, no pasa nada con el cuerpo. No, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, debe pasar por los mismos pasos, digámoslo así, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya adelanto la conclusión de esta charla de hoy, estamos hoy en día en el momento de la pasión. Bien, eso para entender por qué la pasión de la iglesia. La pasión de la iglesia en cuanto cuerpo místico de nuestro Señor. Dice el Padre José María, de quien toman los apuntes. La iglesia, cuerpo místico de Cristo, ha de reproducir los mismos misterios de su cabeza. Y este mismo principio, se aplica también a las almas. Es decir, la iglesia como cuerpo místico de Cristo debe pasar por los mismos pasos de la vida de nuestro Señor, y las almas también en particular. Yo, si quiero progresar en la vida espiritual, también debo pasar por los mismos pasos de la vida de nuestro Señor. Yo hablo primero de ese aspecto de las almas, después me detengo más en el aspecto de la iglesia. Puesto que las almas en estado de gracia son miembros de Cristo, como los ramos a la vid, han de reproducir su misma vida, vivir sus mismos misterios, recorrer las mismas etapas que Él recorrió. Nuestro Señor pasó el primero por todas las etapas por las que sabía que un día deberíamos pasar nosotros, a fin de santificarlas y constituirlas para nosotros en fuente de mérito. Es decir, podría nuestro Señor, hablando así hipotéticamente, podría nuestro Señor encarnarse ya, un cuerpo hecho ya adulto, sufrir el suplicio de la cruz, punto, y volver al cielo. Podría. Pero nuestro Señor quiso santificar todas las etapas de la vida natural y también dar el ejemplo de la vida sobrenatural que debemos llevar. Los pasos por los cuales pasó nuestro Señor, también nosotros, a las almas, debemos pasar. Y el Padre hace una otra analogía, una analogía de la analogía, y dice, tal es el fundamento del año litúrgico. Las etapas del año litúrgico también son las mismas etapas de la vida de nuestro Señor, que son las mismas etapas de las almas que deben progresar en la vida espiritual, y que son las mismas etapas de la pasión de la iglesia también como un todo. Aplicando a las almas. A ver, catecismo. ¿Cuál es el primer tiempo del año litúrgico? Adviento, muy bien. ¿Qué es el tiempo del Adviento? El tiempo del Adviento recuerda, y nos hace pasar por eso también, de ese tiempo que estaba el pueblo judío en especial, esperando al Redentor, reconociendo ya nuestra miseria. Son 4.014 años de miseria que pasó todo el pueblo, reconociendo que nosotros no somos capaces de alcanzar la gracia sin esa ayuda del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías que estaba esperando. Entonces están ahí esperando, expectando a nuestro Señor. Cuando viene, necesitamos de Él. Y ese es el primer paso para las almas. Si yo quiero caminar los caminos de la vida espiritual, el primer paso es desear, es esperar ese progreso, es querer a nuestro Señor. Yo no puedo querer simplemente pasar de una vida, por ejemplo, de pecado y pasar a una vida de santo. No, hay etapas. Y la primera etapa es esperar, y digo mejor incluso, desear. Ese es el sentimiento del Adviento en el año litúrgico, y el sentimiento de las almas en la búsqueda de la vida espiritual, de la santidad. Desear a nuestro Señor, expectar que venga nuestro Señor, que nazca, como nació en Belén, nazca también en mi corazón. Ese es el primer paso de la vida espiritual.
Segundo tiempo del año litúrgico, ¿no? Después del Adviento. Navidad, muy bien. Tiempo de Navidad. Navidad, nacimiento. Es cuando ese Mesías que el pueblo judío esperó, y es ese el Dios que mi alma también deseó y esperó, llega a mi alma. Es, por ejemplo, un momento de conversión. Cuando yo hago, por ejemplo, una confesión, yo quise me confesar, pero tuve miedo, tardé, quizá tardé 1 año, 2 años. Llega un día, tomo coraje y Dios me da una gracia muy grande y me confieso. Entonces, nacimiento, es decir, nuestro Señor empieza, la Santísima Trinidad empieza a habitar en mi alma por la gracia. Por ahí habitó en el bautismo. El bautismo también es el nacimiento de la vida espiritual. Para aquellos que tuvieron esa gran gracia de conservar el vestido bautismal blanco, la Navidad es el bautismo. Es el día que la gracia nació en mi alma para nunca más salir. Después, no, Epifanía. Epifanía, la palabra significa manifestación. Se realiza en nosotros por las variadas luces que Dios, por su gracia, nos va dando sobre nuestro Señor. Aprendemos a conocerlo, a amarlo y a servirlo. Es el desplegar, digámoslo así, de la vida espiritual en mi alma. Yo empiezo a conocer, a sentir y a tener esa manifestación de nuestro Señor en mi alma. Entonces el alma deseó a nuestro Señor, nació nuestro Señor en esa alma y empieza con la gracia de Dios a recibir luces por ahí que no son, así no es que me aparece un santo o la Virgen diciendo lo que yo debo hacer, pero por ahí, por un sermón, por un consejo o por una luz interior, una inspiración interior, el alma empieza a conocer mejor a ese Dios que habita en mí. La palabra sentir podría ser usada, pero hoy en día como usan tanto ese sentimiento de manera mala, no está bien. Es la manifestación, el conocimiento de nuestro Señor, es mucho más profundo. Ese es el progreso de la vida espiritual. Y después, ahí sí, ¿qué tiempo viene? Cuaresma. Cuaresma. Las almas que quieren progresar en la vida espiritual tienen que hacer esos pasos. Puede ser que sea rápido, puede ser que yo me convierta y una gracia muy grande y conozca a nuestro Señor como los mártires, por ejemplo. Hay mártires, como yo decía en un sermón hace poco, que viendo los otros mártires sufrir su martirio, se convirtieron, profesaron a Cristo y murieron mártires. Pasaron por todas esas etapas en cuestión de 1 o 2 horas. Los tiempos no son fijos, pero puede ser que una alma tarde más en convertirse, que otra tarde más en conocer a nuestro Señor, que tarde mucho tiempo. Eso depende del alma y depende de la gracia de Dios también. Pero en la Cuaresma, ahí sí, tiempo de penitencia. ¿Cómo empieza la Cuaresma? Con miércoles de ceniza. Recuerda, hombre, que eres polvo y que al polvo has de volver. Y el alma que quiere progresar en la vida espiritual debe hacer penitencia. No solo penitencia voluntaria, puede ser, si el confesor lo permite, pero también aceptar las cruces que envía nuestro Señor. Es una penitencia mucho más difícil. Porque, por ejemplo, si yo elijo usar un cilicio, ¿no? Esos cinturones, por ejemplo, que tenían púas para que uno se mortifique, los santos usaban. Está bien, pero no digo más de los santos, por favor. Pero es una penitencia que yo elegí, entonces yo me preparé para ello. Ahora bien, esa penitencia es muy meritoria, pero la penitencia de yo aceptar la voluntad de Dios, por ejemplo, que me manda una enfermedad y que yo no puedo hacer penitencia, no puedo ir a misa, no puedo comulgar, tengo que quedar en casa 2 años en mi cama. Aceptar esa penitencia es mucho más meritorio, mucho más fructuoso, porque no es la penitencia que yo elegí, sino la penitencia que nuestro Señor eligió. Pero todas las almas, si quieren progresar en la vida espiritual, tienen que sufrir, tienen que pasar por penitencia. Y por último, llega el tiempo de pasión. Penúltimo, ¿no? Después hay lo bueno. Tiempo de pasión. Es el tiempo que quizá nuestro Señor, por una enfermedad o por un sacrificio, una pérdida de un familiar,
nos propone un desafío, una prueba mucho más grande, mucho más profunda, mucho más dura para nosotros. Para algunos puede ser una cosa aparentemente muy pequeña, pero que les cuesta mucho. Y nuestro Señor hace que las almas, pasando por esa pasión, se desapeguen del mundo y aprendan que debemos fijarnos nuestra mirada en nuestro Señor. Es porque nuestro Señor permite la pasión, no es porque nos quiere que suframos y tiene esa crueldad de ver que sufran, no. Es para que por el sufrimiento nosotros nos desapeguemos de ese mundo y aprendamos que nuestra vida está en Cristo, nuestra vida está en nuestro Señor. Hay que pasar por la pasión. Después de la pasión viene la Pascua y la resurrección, pero ahí ya es para el cielo. En esa vida llegamos hasta aquí. ¿Hay momentos de consuelo? Hay momentos de alegría espiritual, los hay seguro. Normalmente son al principio de la vida espiritual, los consuelos. Después nuestro Señor cada vez más va quitando los consuelos, para que nosotros mostremos que amamos a Él y no sus consuelos, no sus regalos. Normalmente esta vida pasa por acá. El cielo, la Pascua para el cielo, Pascua y Ascensión para el cielo, y Pentecostés también. Eso para la vida del alma. Pero la iglesia como un todo, como cuerpo místico de nuestro Señor, como sociedad visible, debe también pasar de alguna forma por esas etapas de la vida de nuestro Señor, porque es cuerpo místico de nuestro Señor. Primero, yo podría haber dejado acá Navidad, ¿no? Solo que el Padre acá ya no hace más esa analogía con el litúrgico, por ejemplo. Toma solo la vida misma de nuestro Señor, pero se podría hacer. La iglesia ha de compartir todos los misterios y etapas que realizaron su divina cabeza. ¿Cuándo nació la iglesia? Muy bien, Pentecostés. En portugués es Pentecostes. Pentecostés. Nació la iglesia en Pentecostés. ¿Quién estaba en el primer Pentecostés? El Espíritu Santo, la Biblia también. ¿Quién estaba cuando nació Cristo? El Espíritu Santo y la Biblia. El Espíritu Santo bajó sobre la Virgen y nuestro Señor se encarnó. Paralelo ya primero de la iglesia. Así como nació Cristo por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen, la iglesia también nace por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen. La verdadera iglesia es hija de Nuestra Señora. La devoción a Nuestra Señora, como decía cuando hablamos de la charla de Nuestra Señora, no es opcional. Para nosotros católicos es una obligación. Puede ser que uno sea más o menos devoto de Nuestra Señora, pero el que rechaza a Nuestra Señora no es católico. Después, vamos a hacer al revés acá para que quede más claro. Nacimiento, primero nació nuestro Señor. ¿Qué pasó luego después que nuestro Señor nació? Persecución. Herodes el Grande quiso matar a los inocentes y hizo que nuestro Señor y la Sagrada Familia tuviera que huir a Egipto y quedar cautiva o desterrada hasta que se muriera el tirano Herodes. ¿Qué pasó luego después del nacimiento de la iglesia? Igual, persecución. Los emperadores. Y así como en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la cabeza, hubo el martirio de los inocentes, en el principio de la vida de la iglesia están todos los mártires, muchísimos mártires. De hecho, el martirologio, mártires. El martirologio es un libro que tiene santos para cada día, varios santos para cada día. Está repleto, llenísimo de santos mártires de esa primera época de la iglesia, de la persecución. Hasta el año, uno pone para poner una fecha, el año 313,
fue cuando Teodosio dio el edicto que la iglesia podría hacer culto público de modo oficial. Entonces, nació nuestro Señor del Espíritu Santo de la Virgen, nació la iglesia de Pentecostés del Espíritu Santo de la Virgen. Primeros pasos de nuestro Señor, luego después de su nacimiento, persecución. La iglesia también, después de su nacimiento, perseguida. Luego, después del nacimiento de nuestro Señor, de esa persecución, cuando volvió a Nazaret, tuvo una vida calma, digamos así. Para la iglesia también, después del tiempo de persecución, después del edicto de Teodosio, no es una cosa así inmediata, no es que el 1 de enero de 314 no había más persecución, no hubo más martirio, no, sí que hubo, pero uno pone una fecha para más o menos designar la época. La iglesia también gozó de paz. Y después empieza para nuestro Señor la vida pública. Bautismo de Juan, San Juan, las bodas de Caná, la predicación. Y esa vida pública ya empieza a tener contradicciones. Ya empiezan los fariseos a querer contradecir a nuestro Señor en su vida pública. Y la iglesia, al mismo tiempo que goza de esa paz, empieza su expansión. Y con esa expansión surgen las herejías. Entonces era mejor que la iglesia no se hubiera expandido, para que no hubiera herejías. No, los herejes es necesario, dice nuestro Señor, que hay escándalos, pero hay de aquel por quien viene el escándalo. Entonces, hay herejías, sí, pero también hay expansión de la iglesia, hay evangelización, hay conversión de almas, hay bautismo. Creo que San Francisco Javier bautizó más de 1 millón de 1 millón, ¿no? Que San Francisco Javier bautizó de niños. Imagínate, ¿sabe? Entonces la expansión de la iglesia también es la expansión de la fe, de la verdadera doctrina. Es, digamos así, la vida pública de nuestro Señor. Para nuestro Señor fue con la resurrección de Lázaro, quizá el marco así más claro. La resurrección de Lázaro fue cuando decretaron la muerte de nuestro Señor. Acá hubo persecuciones, hubo contradicciones, pero el decreto de muerte es cuando resucita Lázaro. ¿Qué haremos? Ese hombre hace muchos milagros. Vendrán los romanos y tomarán nuestro reino. La resurrección de Lázaro para nuestro Señor es el decreto de muerte. La iglesia también, en esas persecuciones, el padre pone un punto acá, eso no es dogmático, pero es un evento muy importante. Yo diría que desde el Renacimiento, más llamado Renacimiento, la iglesia empieza una persecución más fuerte, como nuestro Señor, antes ya de la resurrección de Lázaro, hay una persecución y una búsqueda de matar a nuestro Señor. Pero el decreto de muerte, como acompañando el padre de la iglesia, es la Revolución Francesa. Los principios de la Revolución Francesa son el decreto de muerte de la iglesia. Y de hecho, en la misma revolución ya hubo persecuciones e intentos de destruir la iglesia. Sí, pero lo más profundo y más grave acá son los principios de la revolución. Libertad, igualdad, fraternidad. Pero son principios tan bonitos. Sí. Libertad del liberalismo, igualdad de la democracia y fraternidad universal del gobierno mundial, ¿no? Son principios malos. Nombres bonitos, pero malos principios. Entonces el decreto de muerte de la iglesia es la Revolución Francesa. A partir de ahí empieza el calvario de la iglesia. A partir de ahí decretado, la iglesia tiene que morir. Y ha llegado, después de la revolución, y eso todo es el camino, para nuestro Señor y para la iglesia, su pasión. Que no es una cosa para que no nos ilusionemos.
es bastante claro en la vida de nuestro Señor en eso. La pasión no es un evento que le vino sin que supiera. Ay, se me ocurrió, yo quise predicar, pero me agarraron y hicieron eso. No, nuestro Señor vino para eso. Con gran deseo he deseado comer esa Pascua con vosotros, dijo nuestro Señor en la última cena. Está hecha la vida de nuestro Señor para su pasión, para su cruz y para su resurrección después. La pasión de la iglesia no es, claro, uno intenta evitar las consecuencias de eso y trabaja por el bien de la iglesia, pero no es algo así, qué casualidad que la iglesia esté sufriendo una persecución más acirrada, más dura en esos últimos tiempos. No, nuestro Señor sabía. Y no vamos a hacer acá un estudio del Apocalipsis porque no puedo ser bien hacer eso, pero en el Apocalipsis están las fases de la iglesia. Ahí los últimos tiempos son tiempos de persecución y bastante claros. Entonces la iglesia ahora sufre su pasión. Hay una cita del Padre José María, poco larga, perdón. Pues bien, esto es lo que nos toca vivir hoy. Estamos viendo cómo se desata ante nuestros ojos esta pasión de la iglesia, incluso con detalles que nunca podrían haberse imaginado tiempos atrás. En efecto, en el Concilio Vaticano II asistimos al abandono de la iglesia por parte de los suyos. Al igual que Cristo, traicionado por uno, negado por otro, abandonado por los demás, la iglesia sufrió una traición, negación y abandono por parte de los pastores, cual no la había conocido nunca. Padre hace un paralelo adentro de esa pasión de la iglesia con el huerto y el Concilio Vaticano II. Ahí fue el abandono de los suyos, duro golpe al corazón de nuestro Señor. Y acá fue el abandono de la autoridad de la iglesia, de sus principios verdaderamente católicos. En eso del concilio que vamos a tratar en las otras charlas, ¿no? A partir de ese momento hemos visto cómo la iglesia era llevada ante los tribunales humanos, juzgada por ellos, condenada. En el año 2000 asistimos consternados al pedido de perdón por parte de los hombres de la iglesia. Fue el Papa Juan Pablo II que hizo una ceremonia en Asís en 2000 pidiendo perdón por los errores de la iglesia. Uno podría pedir perdón por algunos hombres y es verdad que hay errores, pero una de las cosas, por ejemplo, que él pidió perdón es por la Inquisición, por la Santa Inquisición, que está muy mal. Yo intenté buscar y no lo encontré todos los pedidos de perdón de Juan Pablo II, que es un escarnio para la iglesia, como si nosotros, no es que no hubo exageraciones en la Inquisición, pudo haber poca, pero la institución en sí misma es santa y hizo mucho bien a la humanidad. Entonces, que un papa haya pedido perdón por una cosa que hizo un bien en la historia de la iglesia, las cosas están un poco dadas vueltas. En el año 2000 asistimos consternados al pedido de perdón por parte de los hombres de la iglesia. Como Cristo en su pasión, la iglesia era acusada de todo el bien que había hecho a los hombres. Así como nuestro Señor fue acusado delante del tribunal de Anás y Caifás por haber hecho bien, que mal había hecho él. Él mismo podría decir, ¿quién me va a reprochar alguna cosa? Así la iglesia, por el bien que hizo a la humanidad, era acusada. Acusada, por ejemplo, de las misiones que vinieron a traer la fe para la América, por ejemplo. Hoy en día la iglesia es acusada por eso, como si fuera un pecado. Padre, sí es, o sea, claro, a mí me da el argumento porque, de hecho, la Inquisición protestante fue la que tuvo esos abusos y obviamente pues esos mismos perseguidores de la iglesia pues obviamente van a inculpar a la iglesia, obviamente lo que usted decía, pues ahí siempre va a haber una persecución y prácticamente nosotros somos como hijos de la Revolución Francesa en todo como el tema de contexto, digamos, de historia. O sea, todos los que, la mayoría de los que estamos aquí sentados, pues siempre nos hicieron ver la Revolución Francesa, obviamente con un adorno totalmente diferente. Y pues adicional a eso, de hecho, a nosotros, usualmente el católico, que se proclama católico, usualmente lo juzgan por el tema de la Inquisición. O sea, ahí toca, de pronto si usted nos puede, no sé, en el momento de las preguntas y respuestas ahorita, como dar como el argumento de nosotros válido para eso, porque usualmente la iglesia siempre, pues, no, o sea, siempre se nos ha atacado por esa parte. De la Inquisición. Bueno, al final hablo un poquito de la Inquisición, del principio incluso. ¿Sí? Esa Rosa podría dar una charla para nosotros que está leyendo un libro sobre la Inquisición. No,
padre, a esa altura nunca. Bien. Entonces, la iglesia está pasando por su pasión. Y esos paralelos que el Padre hace son muy verdaderos. Con Cristo pasión era acusada de todo el bien que había hecho a los hombres. Y ella misma se callaba ante esas acusaciones, ya que su divino esposo le quitaba todo medio para defenderse públicamente. Ni prensa, ni radio, ni televisión estaban en manos de sus hijos para poder vengar sus derechos. De hecho, es así. La prensa es anticatólica. No hay que dar mucha vuelta. No se crea, pero es acá, qué sé yo, en esa película, acá hay un programa que habla de Dios. Primero, ¿qué habla de Dios ese programa? Y después, ¿cuáles son los otros 99 programas que tiene esa televisión, por ejemplo? Con Asís asistimos igualmente a la comparación de Cristo con Barrabás. Ahora está hablando el Padre de otro Asís, que fue un encuentro que Benedicto también repitió, pero con Juan Pablo II quedó muy famoso, que es ese famoso encuentro de Asís, donde los papas y los líderes de las otras religiones, falsas religiones, de las sectas, se reunieron para rezar por la paz. Es decir, yo estoy rezando a Dios verdadero por la paz, y el budista está rezando a Buda, el musulmán a Alá, el protestante al Dios que cree que es el Dios verdadero. Todas esas religiones reunidas como si fueran en el mismo parámetro, como si fueran iguales a religiones, como si fueran dioses verdaderos. Es un ultraje para la iglesia verdadera. La esposa única de Cristo es sistemáticamente comparada con las religiones falsas, las cuales le son preferidas, y es que las autoridades romanas, llevadas de su ecumenismo, descuidan a las verdaderas ovejas para preocuparse por los que están fuera del redil. De hecho es así. Y infelizmente lo que se enseña en los seminarios modernos y el espíritu que está por detrás es muy ecuménico. Yo soy más amigo y mi sonrisa es mucho más grande para un pastor protestante que para un sacerdote de la tradición, por ejemplo, seguramente. Tenía una anécdota, un amigo mío que fue seminarista, no llegó a ser sacerdote en el seminario moderno. Él decía, del seminario, él decía, acá yo puedo decir que voy a hacer un culto ecuménico con los protestantes, un culto ecuménico con los budistas, puedo decir incluso que voy a hacer un culto al demonio, pero si digo que voy a hacer una misa tradicional, ahí me echan. Y así es. Ahí parecemos estar actualmente en ese estado de cosas, la pasión de la iglesia. Pero al igual que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró ante sus apóstoles antes de su pasión, para prevenirnos contra el escándalo de la cruz, podríamos decir también que antes de permitir la pasión de su iglesia, nuestro Señor ha querido que ella se transfigurase ante nuestros ojos, para que se mostrase claramente su divinidad. Está comparando el Padre un evento de la vida de nuestro Señor que fue la transfiguración. Cuando subió al monte Tabor, llegó a Pedro, Santiago y Juan y transfiguróse delante de ellos. Para que, especialmente eso es milagro de nuestro Señor, para que cuando llegara el momento de su pasión, cuando le vieran afrentado, no se desalentaran, no se escandalizaran, para que recordaran que Él ya se mostró y mostró que es Dios. También, para la iglesia hubo su transfiguración. En efecto, la iglesia mostró su condición divina a través de los siglos, ganando para Cristo todas las naciones paganas. Es un milagro de la gracia. De hecho, una iglesia que acá es perseguida y mismo así se expande y se hacen más mártires y más santos y más personas que confiesan a Cristo nuestro Señor, es un milagro. Que todas las naciones reconozcan en cierto momento la única y verdadera iglesia es un milagro. Son ciertas, dice el Padre, transfiguraciones de la iglesia, todos los milagros que se ocurrieron dentro de la iglesia, los santos, los milagros eucarísticos, las profecías, todo, tienen la misma función de la transfiguración en la vida de nuestro Señor, para mostrar que cuando estemos en la verdadera crisis de la iglesia, la pasión de la iglesia, recordar, pero esa iglesia es divina, no desalentarse, no escandalizarse por la pasión de la iglesia. El Padre, ganándole para Cristo la iglesia, vírgenes, mártires, confesores, doctores, santos de toda índole, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos, por así decir, y vuelvo a citar el Padre José María Mestre, nos encontramos, por así decir, en el mismo estado de ánimo que los apóstoles,
que no supieron en el momento de la pasión que su querido Maestro, hasta donde su divinidad, tan claramente contemplada en el Tabor, en la transfiguración, podía compaginarse con los sufrimientos y angustias de su pasión y su muerte. Pero no era Dios. ¿Cómo puede entonces morir? De hecho, ese puede ser el pensamiento que pasó en la cabeza de los apóstoles. Es Dios, ya se mostró, ya hizo muchos milagros. Es Dios, es el Mesías. ¿Cómo puede ser que Mesías esté muerto en una cruz? De hecho, es una tentación muy grande. Fue una prueba muy grande para los apóstoles. Y sin embargo, ahí está, muriéndose en una cruz. De hecho, nosotros podríamos decir hoy lo mismo. Pero esa iglesia no es la iglesia verdadera. ¿Cómo puede ser que de la misma cabeza visible del vicario de nuestro Señor Jesucristo salgan errores? ¿Cómo puede ser que hoy en día me enseñen cosas que antes que me decían que eran herejías? ¿Cómo puede ser que pase eso con la iglesia? El escándalo nuestro puede ser el mismo escándalo de los apóstoles. Así como ellos, viendo la pasión de nuestro Señor, se escandalizaron, ¿cómo puede ser que el Mesías se muera? Nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser que la iglesia verdadera esté hoy conculcada y puesta abajo de las falsas religiones, por ejemplo? Sabemos que la iglesia es divina y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero no sabemos hasta dónde su carácter y condición divinas pueden compaginarse con todas las miserias que hoy contemplamos en los pastores de la iglesia. Es decir, no sabemos hasta dónde va a llegar esa crisis. No sabemos cuál va a ser el escándalo de mañana, cuál va a ser la herejía que dice el Papa mañana. Puede ser peor, puede ser que peor. Eso no sabemos. Nuestro Señor llegó hasta la cruz. La iglesia no era divina, y entonces, ¿cómo puede ocurrir la crisis que está viviendo hoy en día? La respuesta es esta: la iglesia se encuentra en su pasión. Y más, ¿qué viene después de la pasión? La iglesia también va a pasar por una especie de muerte. No total, porque está la promesa de nuestro Señor sostenida, que las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, si la iglesia desapareciera por completo de ese mundo, la promesa de nuestro Señor hubiera fallado, no va a fallar. Pero va a sufrir una especie de muerte. El Padre da dos posibilidades acá, por ejemplo, una vuelta a las catacumbas, por ejemplo, una persecución de la iglesia verdadera. Y no es muy difícil pensarlo, ¿no? Imagínense hoy que bajara un papa bueno y dijera, por ejemplo, que el homosexualismo es una abominación, por ejemplo. Y vamos a empezar una persecución sistemática a la iglesia, seguramente. El Papa probablemente moriría, Marta. ¿Sí? Solo para dar un ejemplo. Si él empezara a profesar las verdades de la iglesia de manera clara, la persecución empezaría, sin ningún problema. Muy claro. O quizá incluso una abolición de la iglesia en los estados, por un movimiento de la prensa. Empieza a decir que la iglesia es retrógrada, Edad Media, brujas, Inquisición, cruzadas, y empieza la mala propaganda, y empieza la persecución, y la iglesia puede ser abolida y puesta interdicta en los estados. Que un estado hoy baje y decrete, la iglesia católica acá está prohibida. No es algo tan lejos de verse. Pero después de la muerte viene la resurrección. Espero que esté bien escrito. Que el Padre sugiere acá que puede ser ese momento en la persecución del anticristo que los judíos se conviertan como pueblo judío en la iglesia verdadera. Eso va a ser un momento para la iglesia de gran consuelo. La iglesia va a tener una especie de fôlego en esa persecución, en esa pasión. Pero luego después viene, a ver cómo escribir para no... Viene la ascensión. ¿Qué es la ascensión de la iglesia? Juicio final. Ahí se acabó todo. Acá estamos sufriendo, pero va a venir una muerte, va a ser peor, pero va a venir una resurrección y después la ascensión. Juicio final, termina ese mundo, se acabó el juego y las almas buenas van para el cielo, las almas pecadoras van al infierno y no hay más persecución, no hay más sufrimiento, es solo el cielo. Y la iglesia va a estar eternamente unida a su cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo.
Todo esto, lejos de desanimar a nadie, debe ayudarnos a no desorientarnos con todo lo que sucede hoy en día. Y a nosotros nos toca sufrir. Saber que la iglesia debía pasar por esta prueba suprema, que las escrituras la anunciaron múltiples veces, es para nosotros un gran consuelo. Todo está bajo el control de su esposo, que solo permite esas cosas como su pasión para la mayor gloria de Dios su Padre y salvación de numerosas almas. ¿Qué hacer mientras tanto? Ahí el Padre nos da 4 consejos para esos tiempos de pasión de la iglesia para nosotros. No desanimar o desalentarse o desorientarse también. Tenemos certeza que la victoria será de Cristo y su iglesia. ¿Está ultrajada? Sí. ¿Está convocada? Sí. ¿Va a pasar por su pasión más terrible? ¿Va a aparentemente morir? Sí. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por fin, dice Nuestra Señora en Fátima, mi inmaculado corazón triunfará. Tenemos la promesa ahí. Es con esa que tenemos que apostar y ahí que tenemos que apuntar. Nuestro Señor no va a dejar que todos perezcan. Después, y eso quizá una tentación, no pensar que estamos solos. El Padre recuerda ahí un episodio en la vida de Elías, que estaba siendo perseguido por los reyes de Judá, de Judá creo. Y pensaba, estaba él desalentado en la montaña, y nuestro Señor, creo que el Padre trae la cita acá, dice a él: yo me he reservado, entre los hombres que él no conocía, yo me he reservado 7,000 hombres en Israel que no han doblado su rodilla delante de Baal, del Dios falso. Y pensaba Elías que la desolación era tan grande que todos estaban cultuando un falso Dios. Y nuestro Señor mismo le dice: yo he reservado 7,000 hombres en Israel que no han doblado su rodilla delante de Baal. También quizá venga a nosotros la tentación. Somos tan poquitos los que conocemos la misa tradicional. ¿Será que solo eso se va a salvar tan poquito? No, pero por ahí Dios nos dio la gracia a ciertas personas, por ejemplo, que asisten a misa nueva con buena intención, con buena fe, por ahí se salvan, ¿sí? No, tiene menos gracias que nosotros, seguramente. Nosotros tenemos una gracia muy grande, empezando por la Santa Misa. Tenemos muchas más gracias y no podemos descuidar de esa gracia que Dios nos dio de conocer la misa de siempre, de conocer la verdadera doctrina católica. Nuestro Señor nos va a cobrar por eso también. No tenemos el mismo derecho de los que no conocieron. Pero por ahí hay personas que se salvan, hay personas que se santifican, que rezan su rosario todos los días. Me acuerdo una vez paseando en Río de Janeiro como seminarista, con otros seminaristas por ahí también, y apareció un señor así que uno miraba y no juzgaba así que era un piadoso católico, ¿no? En short, así, todo, el que vive en Río de Janeiro normalmente así muy tranquilo, muy costeño, ¿no? Entonces, costeño de Brasil. Y el señor dice: no, pero yo no voy a esa misa porque ahí tiene guitarra, tiene esas mujeres que dan la Eucaristía, yo no me gusta, yo me quedo en casa, rezo mi rosario todos los días. Un hombre que uno mira así, bueno, dice Nuestra Señora, yo bien reservado para Elías, ¿no? 7,000 profetas. Yo no miro y dice: ¿quién le dijo eso? La gracia de Dios, que le ayudó, ¿no? Y él está ahí rezando su rosario y no va a la misa nueva, por ejemplo. Es una anécdota, ¿no? Hay muchas almas que no nos conocen y a las que nosotros no conocemos y que sin embargo nuestro Señor se ha guardado para sí, como en tiempos de Elías. Entonces, no estamos solos. Otro consejo: mantener la fidelidad. ¿Qué pide nuestro Señor de nosotros? Que la Virgen nos aparezca, que descubramos la nueva doctrina, que profundicemos lo que los papas dijeron. No. Guarde la fe. Tenía una revista, no sé de dónde era, guarde la fe. Es así. Es eso que nuestro Señor nos pide, mantener la fidelidad. Tenemos 2,000 años de iglesia,
verdadera, con sana doctrina, con milagros, con buenas instrucciones, buenos consejos, con santidad, con santificación, con medios de santificación, mantengámonos fieles a ella. Eso nuestro Señor nos va a cobrar. ¿Me va a cobrar nuestro Señor si yo dice que el Papa no es Papa, o es Benedicto que es el Papa? No. Eso en el juicio nuestro Señor no me va a cobrar. Me va a cobrar de mi fidelidad a los principios que yo tengo firmes. Lo que los papas dijeron, las definiciones de la iglesia, los dogmas, mi rosario, mi misa, mi comunión, mi confesión, eso nuestro Señor me va a cobrar. Me va a cobrar la disquisición de si el Papa no es Papa, o dijo herejía o no dijo herejía, o si esa coma es una herejía o no es una herejía, no. Eso nuestro Señor no nos obliga a saber. Y último consejo, una gran unión con Nuestra Señora, con la Santísima Virgen. ¿Por qué ese consejo en particular? Claro, debemos siempre estar apegados a Nuestra Señora, pero ¿quién fue la que fue fiel a nuestro Señor en la pasión, la que no le abandonó? ¿Y quién fue el apóstol que no abandonó a nuestro Señor, que estuvo a pie de la cruz? El que estuvo con la Virgen, San Juan. Entonces a nosotros nos toca ser San Juan, estar con la Virgen, ¿sí? De hecho, yo no voy a hablar para no extenderme mucho más, pero San Luis María de Guignon de Montfort, que es un santo muy mariano, tiene textos bellísimos sobre Nuestra Señora, y le habla, por ejemplo, de los apóstoles de los últimos tiempos, y que ellos se van a destacar por la devoción a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen es nuestra reina, y especialmente en esos tiempos de pasión. Imagínese usted una madre, ¿qué hace ella? Cuida del hijo, muy bien, pero cuando el hijo está enfermo, cuando está para morirse, ¿cuánto más cuida una madre de su hijo? Así Nuestra Señora, cuánto más nos asiste en esos momentos de crisis de la iglesia. Y seguramente, sabiendo o no sabiendo, todos los que estamos acá tenemos una gracia que vino por Nuestra Señora. Es Nuestra Señora que nos ha dado una gracia muy particular para conocer la misa, para conocer los sacramentos, la doctrina de siempre. Al igual que San Juan, nosotros debemos nuestra fidelidad a la unión con la Santísima Virgen. Si quedamos aferrados a Nuestra Señora, no vamos a desfallecer. Padre, pero no sé cuándo aparezca el anticristo, ¿cómo voy a saber? No importa, aférrese a Nuestra Señora. Ah, Padre, pero ¿y si el Papa dice una herejía? Aférrese a Nuestra Señora. Y ella le va a dar la luz necesaria para saber juzgar, saber lo que hacer. Bien, la conferencia es esa. Ahora hago dos paréntesis pequeños, siguiendo un poco estos paralelos de la historia de la iglesia. Ese es un artículo bien cortito, bien bonito, de un padre que se llama Padre José Luis Torres Pardo, no es de la fraternidad, es un padre, tiene un nombre de la congregación acá, pero la sigla, pero no sé qué sigla es esa. Y él hace un paralelo entre dos personajes que justamente se vieron muy efectivos en la pasión de nuestro Señor: Herodes y Pilatos. Yo he encontrado los dos modos, o con S o sin S, no sé cómo es en castellano. Yo encontré los dos, Pilato o Pilatos, no sé si son los dos permitidos, ¿no? Dice el padre, yo hago un resumen de su artículo: Herodes. Pensemos la figura de Herodes, no el Herodes el grande, el de la muerte de los inocentes, sino su hijo, Herodes, que estaba en la pasión de nuestro Señor. Herodes es el prototipo del hombre malo, sanguinario, sensual. Enemigo declarado de Jesús, le despreció y se burló de él, tratándole de loco. Cuando Herodes viste a nuestro Señor con la vestidura blanca, no es para honrarlo, es para burlarse de él. Esa vestidura usaba los que tenían problemas mentales. Entonces él está diciendo a nuestro Señor, dando esa vestidura, que usted es un loco, porque dice que hace milagros, que es el Mesías, es loco. Es una burla terrible. Digno sucesor de su padre, Herodes el Grande, quien años había buscado también al niño Jesús para darle muerte, la muerte de los inocentes. El odio de Herodes contra Jesús constituyó una herencia de familia. Como pocas veces en su vida, Cristo se mostró para con este hombre terriblemente severo. De hecho, le llama a nuestro Señor, y cita el Padre acá, en una ocasión le llamó zorro. Ir y decir a ese zorro que yo hago mis obras hoy, mañana y después. Y, terrible eso, delante de él, en la pasión, nuestro Señor no contestó una palabra.
Es decir, un alma tan terriblemente mala, tan embucada, ya puesta en el fango de sus pecados, que ya no tenía más esperanza de conversión. Ya Pilatos, eso para empezar la descripción, ¿no? Pilatos no es un hombre malo. De hecho, es muy común encontrar personas que dicen, sí, pero pobre Pilatos, no, Pilatos intentó salvar a nuestro Señor, no quería matar, es verdad. Pero vamos a ver. No era malo, no es un hombre malo como Herodes, de hecho es verdad. Ni fue perseguidor ni enemigo de Jesús, por el contrario, después de confesar pública y solemnemente varias veces su inocencia, buscó sinceramente la manera de poner al Salvador en libertad, y es verdad. Podría hacerlo, de hecho tenía poder, yo tengo poder de darle muerte o de libertad. Pilatos era bueno, sí, pero cobarde, hombre frío, flojo, tolerante, falsamente conciliador, demasiado condescendiente. Fue víctima de su timidez y esclavo del respeto humano. De hecho, cuando declaraba, al mismo tiempo que declaraba la inocencia de nuestro Señor, le condenaba. Yo no veo en ese hombre crimen alguno. Bien, ¿y por qué lo flagela? ¿Y por qué lo crucifica? Hombre, esclavo del respeto humano. Pilatos duda, discute, cede hasta cometer una horrorosa injusticia, mandando azotar bárbaramente a Cristo. Y el pueblo sigue insistiendo, insatisfecho, y pide la pena de muerte. Crucifícale, crucifícale. Y Pilatos encuentra una solución tan cómoda como cobarde. Lava las manos. Yo soy inocente de la sangre de ese hombre. Puede lavar las manos cuanto quisiera, ¿no? Puede poner una lluvia entera sobre sus manos, no es inocente. Fue él que condenó a nuestro Señor, permitió la condena. Y entregó a Jesús para ser crucificado. Pero esos dos personajes tienen su paralelo también en la historia de la iglesia. Y eso es la tesis del padre, ¿cómo se llama padre? Padre José Luis. La pasión, dice el Padre, continúa a través de los siglos en el cuerpo místico que es la iglesia. Cristo mismo es quien ha profetizado a su iglesia: si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. ¿Quién es el nuevo Herodes de la historia de la iglesia? Que hace el mismo papel de Herodes, del malo, del tirano, del perseguidor abierto. No puede decir muchos. Puede decir los emperadores o romanos en la época de la persecución. ¿Qué más el Padre pone acá? Los cismas, las herejías, la pseudo-reforma, la reforma protestante a que se refiere el Padre, son Herodes, son crueles perseguidores de la iglesia. Pero el Padre pone uno en principal para hoy, que es el comunismo. Ese sí es un perseguidor abierto, un odio de la iglesia, con odio mortal a la iglesia. El comunismo de por sí es ateo. Dice Padre, por encima de todo, como el conglomerado de todos los males, ese azote devastador del comunismo materialista y ateo, nuevo y supremo Herodes. Dice Pío XI, hablando un poco de la persecución del comunismo en España, en nuestra carísima España no se ha destruido una que otra iglesia, uno que otro claustro, sino que cuando ha sido posible, se arrasó todas las iglesias, todos los claustros y todo el vestigio de religión cristiana por el comunismo. Y esta espantosa destrucción se ha llevado a cabo con un odio, una barbarie y una ferocidad que se consideraban imposibles en nuestros tiempos. De hecho, si uno mira la historia de la Guerra Civil Española y de la entrada del comunismo, son terribles. Los crímenes que cometieron y cómo cometieron son terribles. Lo mismo que uno podría decir cuando Herodes, por el baile de la hija de su falsa esposa, de su concubina, acabó quitando la vida de San Juan Bautista de manera cruel, cortando la cabeza, así de manera que uno dice, ¿por eso? ¿Cómo pasó eso? También uno puede mirar las atrocidades del comunismo y decir lo mismo. Así, tan duro, tan cruel, tan sangriento. Así es el nuevo Herodes. En un principio, continúa el Papa Pío XI, en un principio el comunismo se mostró como era, en toda su perversidad, pero bien pronto percatóse de que esa manera alejaba de sí a los pueblos, por lo cual ha cambiado de táctica. Podría repetir nuestro Señor, como dijo a Herodes al comunismo, zorro.
los caudillos del comunismo se fingen los más celosos fautores y propagadores del movimiento por la paz universal, pero al mismo tiempo asusan para la lucha de clases. Somos promotores de la paz, pero el rico debe luchar contra el pobre, el negro contra el blanco, el homosexual contra el heterosexual. La lucha de clases era un principio comunista así muy profundo, muy arraigado, del cual no puede dejar. Procuran con perfidia infiltrarse en asociaciones católicas y religiosas. De hecho, hay historias relatadas de estrategias comunistas de poner seminaristas que eran comunistas infiltrados. Personas que ya no tenían fe, pero se fingían seminaristas para después, cuando se ordenaran sacerdotes, empezaran a distribuir su mala doctrina. Allá llevan la hipocresía hasta hacer creer que el comunismo en países de más fe y de más cultura tomará un aspecto mitigado, no impedirá el culto religioso y respetará la libertad de conciencia. Mentira. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir en ningún campo la colaboración con él de parte de los que quieren salvar la civilización cristiana. Es decir, delante del comunismo, de ese nuevo Herodes, debemos repetir la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Silencio. No hay que discutir con el comunismo. Con comunista no hay discusión, no hay arreglo, no hay colaboración. Es comunista. Intrínsecamente su doctrina es mala, es anticristiana. Pero hay también un nuevo Pilatos, que parece bueno. El liberalismo. A punto de que en tiempos del Papa San Pío X había una clase de católicos que se llamaban católicos liberales, como si el liberalismo fuera una cosa buena. No son malos los liberales, claro está, pero como Pilatos, qué cobardes. No persiguen a la verdad. De hecho, los liberales son liberales, lo que quieren. No persiguen a la iglesia verdadera directamente, como los comunistas. Pero tampoco toman cartas por ella, pero tampoco la defienden. Liberal. El carácter dominante en los débiles y esclavos del respeto humano, y uno puede definir tanto a Pilatos como los liberales, es el de ser en todo conciliadores. No creáis que aborrezcan la verdad, no. Tampoco Pilatos aborrecía a Cristo. Desean solo no ser aborrecidos por causa de ella. No estoy en contra de la verdad, pero si defenderla públicamente me va a llevar a ser mal visto, mejor no hacerlo. Por eso tienen sonrisas complacientes para el error que quizá detestan en el fondo de su conciencia, como las tenía Pilatos para aquel pueblo ebrio, de quien salió a tomar consejo desde el balcón. Quisieron por eso que el error y la verdad viviesen amigos, hermanos, sin reír sangrientas batallas, sin despedazarse con fieras invectivas, acordes ambos en respetar los fuegos del pensamiento libre. Me acuerdo Luis XVI, el de la Revolución Francesa, el rey que después fue decapitado. Él no hizo lo necesario para combatir esa revolución porque no quería derramar sangre francesa. Es el pensamiento liberal. Quería él que los revolucionarios y los católicos fueran amigos. El error, dicen los liberales, no debe ser perseguidor, y esto en él por espíritu de ilustración y de tolerancia. Tampoco, añaden, debe ser perseguidor a la verdad, y esto en ella por espíritu de caridad cristiana. El Papa ha repetido ya varias veces, el Papa actual, que no hay que ser proselitistas. ¿Qué es ser proselitista? Es ser evangelizador, es mostrar la iglesia verdadera para que los demás se conviertan. No hay que ser proselitista. Nosotros hacemos lo nuestro, pero si él quiere hacerlo de él, está bien. Es el prototipo liberal. Nada de asperezas, nada de intransigencias, nada de actitudes claras y definidas. En todo el equilibrio, el justo medio, el nequid nimis, así para el bien como para el mal. Huid las exageraciones, el celo indiscreto, las intemperancias. El furor, la falta absoluta de consideraciones, el despecho y los dicterios, guárdense únicamente para quienes, en su polémica, no se avengan a seguir ese meloso procedimiento de temperamentos y transacciones. Duros con estos. Sigue, el que está citando acá el padre es
Salvani, creo, un autor, si no me equivoco, creo el autor del Liberalismo es Pecado, es de él. Ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levanta incesante clamoreo para oprimir la verdad, propio es o de hombres cobardes o de quien duda estar en posesión de las verdades que profesa. Uno y otro es vergonzoso e injurioso hacia Dios. O ser un cobarde, no defender la verdad por miedo como Pilatos, o no creer que tiene la verdad y por eso no proclamar. Uno y otro contrario a la salvación del individuo y de la sociedad, provechoso únicamente para los enemigos del nombre cristiano, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. De hecho, mi padre va describiendo un poco quiénes son esos católicos liberales que hacen la semejanza de Pilatos. Católicos que, dice el padre, en su vida privada se comportan como fervientes practicantes, van a misa los domingos, rezan su rosario en familia quizá, pero en la vida social y pública eso ya es otra cosa. Católicos, en fin, que están viendo a la iglesia, su madre, oprimida, vejada, calumniada, y se lavan tranquilos las manos. El cuerpo místico de Cristo, que hace de cada cristiano una célula viva del Cristo en la tierra, que es la iglesia, nunca ha sido tan golpeado y herido como en tiempos de hoy. Pues, si a mí me duele un dedo, todo mi cuerpo sufre. Si la iglesia sufre en tantos miembros destrozados, los otros miembros pueden no sufrir. Y si no sufren, ¿qué indica esto? Que están muertos, moralmente muertos. Si un miembro no sufre cuando el resto del cuerpo sufre, es que ya no hace parte más de ese cuerpo. Desdichados Pilatos, no negaréis que salva la realeza social de Cristo, pero tampoco la defendéis, tampoco la proclamáis, porque decís no es oportuno y calláis. Y termina el padre. Hoy como ayer, mejor dicho, hoy más que ayer y más que nunca es oportuno hablar y predicar la realeza de Jesucristo, porque cuanto más se pasa en vergonzoso silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor, así en las reuniones internacionales como en los parlamentos, tanto más es necesario aclamarlo públicamente, anunciando por todas las partes los derechos de su real dignidad y potestad. Cristo es el Rey, Cristo debe reinar, no solo en la vida interior, familiar, individual, en la sociedad también. No quererlo es repetir el liberalismo de Pilatos. Y por último, estoy leyendo demasiado hoy, ¿no? Para terminar, extractos de un sermón de Monsieur Lefebvre sobre justamente la pasión de la iglesia. Leo rapidito. Me parece que se puede comparar esta pasión que sufrió la iglesia con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ved cómo han quedado estupefados los mismos apóstoles delante de nuestro Señor amarrado, habiendo recibido de Judas el beso de la traición. Solo la Virgen María con San Juan y algunas mujeres rodean a nuestro Señor y conservan la fe. Son pocos, de hecho, los que se conservan fieles en la pasión. Saben que nuestro Señor es verdaderamente Dios, pero saben también que es hombre. Durante el curso de la historia de la iglesia, yo voy salteando las partes, ¿no? Durante el curso de la historia de la iglesia, se ven almas que, asombradas por la debilidad de nuestro Señor, no han creído que Él era Dios. Y eso, el Monsieur Lefebvre hace dos herejías, los arrianos. Resumiendo la actitud de arriana, y acá lo comenta Monseñor, ¿qué es la actitud de arriano? Mirando a nuestro Señor en la cruz, en la pasión, sufriendo tanto, azotado, coronado de espinas, perseguido, no puede ser que ese hombre sea Dios, no puede ser que Dios sufra. Primera actitud. Otros, al contrario, reaccionarán y dirán, puede ser que todo lo que nuestro Señor ha soportado, esta sangre que corre, estas heridas, esta cruz, no sea más que el fruto de la imaginación. Y eso, se puede poner una herejía especial, pero creo que es en esto de mismo. Que decía, con el mismo escándalo, mirando a nuestro Señor en la cruz, decían, sí, es Dios, pero esa acá no pasó de verdad. Es una ilusión, ¿sí? No era un cuerpo verdadero, no sufrió de verdad, es una apariencia, solo para dar ejemplo, pero no sufrió. Dos actitudes en la historia de la iglesia.
Fueron, acá pode mostrar, os monofisistas, que decían que en nuestro Señor había una sola fisistas, una sola naturaleza, o los monoteístas también, que una sola voluntad, que era solo Dios, y que todo lo que hacía como hombre era apariencia, no hacía de verdad. Nosotros estamos escandalizados, sí, verdaderamente escandalizados de la situación de la iglesia. Pensábamos que la iglesia era verdaderamente divina, que ella no podía equivocarse jamás, que ella jamás podía engañarnos. Sí, es verdad, la iglesia es divina, pero es humana también. Ella está apoyada en hombres que pueden ser pecadores, que lo son y que siguen siendo pecadores. Fuera del caso de que el Papa usa de su carisma de infalibilidad, y habla por inspiración del Espíritu Santo y su verdad es infalible, fuera de este caso, puede errar y puede pecar el Papa mismo. ¿Por qué escandalizarnos y decir como algunos, a imagen de Arrio, que él no es Papa? Y hace Monseñor un paralelo, él dice, así como los arrianos, escandalizándose con la pasión de nuestro Señor, decían que no era Dios, así algunos hoy en día escandalizándose con esa situación de la iglesia, con lo que dice el Papa especialmente, dicen, no es Papa, no puede ser que el Papa diga una cosa así. Es el mismo escándalo, son los arianos de hoy, son los sedevacantistas. O al contrario, como otros que divinizaron la iglesia a tal punto que todo será perfecto en ella. Podríamos decir, no se debe hacer nada que pueda oponerse a lo que venga de Roma, porque todo es divino en Roma, y nosotros debemos aceptar todo lo que viene de Roma. Es el otro opuesto. Es decir, que todo lo que está pasando ahora, que usted dice que el Papa dice herejía, que eso es una mentira, que eso es un error, se está equivocando usted. No, vino de Roma vino, es verdad. No puede usted cuestionar, al Papa. Es verdad. Si fuera solo por mí, sí, no puedo. Pero yo tengo, como dice Monseñor, yo tengo 2000 años de Papa atrás de mí, hablando lo mismo que estoy diciendo yo. Y condenando a esos papas actuales. No, dicen por ahí los modernistas, nada puede ser humano en la iglesia, nada puede ser imperfecto en ella. También se equivocan. Son dos actitudes. O los sedevacantistas o los modernistas. Nosotros no habríamos jamás osado poner sobre los labios de nuestro Señor estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nadie hubiera pensado que Dios encarnado pudiera hablar eso. Y bien, jamás habríamos pensado que el mal, el error, podrían penetrar así en el interior de la iglesia. Jamás hubiéramos pensado que un papa enseñaría algo que es contrario a la doctrina católica. Nosotros vivimos esta época, no podemos cerrar los ojos. Somos testigos de aquello aterrador que ha sucedido después del concilio, de estas ruinas que se acumulan de día en día, de año en año, en la Santa Iglesia. Entonces, estamos obligados a seguir el error porque él nos viene dado por vía de autoridad. Tenemos que equivocarnos, tenemos que ir a la misa nueva, levantar las manos, recibir comunión en la mano de una mujer, solo porque Roma ha permitido. No más de lo que deberíamos obedecer a padres indignos que nos pidieran hacer cosas indignas. Así como no podemos obedecer al Papa cuando me dice una cosa mala, como así, en la analogía Monseñor, no podría yo obedecer a mi papá si me mandara hacer una cosa mala también. Aunque sea mi papá, aunque siga siendo la autoridad, pero si me da una orden mala, no puedo seguir, no puedo obedecer. ¿Hasta dónde los defectos de la humanidad pueden alcanzar, yo diría casi, la divinidad de la iglesia? ¿Hasta dónde va a llegar esa crisis? Solo Dios lo sabe, es un gran misterio. Debemos ubicarnos delante de los hechos y jamás abandonar la iglesia. Estamos profundamente perturbados, profundamente mortificados, al pensar que sus servidores, por desgracia, no la sirven más o inclusive no lo hacen contra ella. Nosotros debemos rezar, debemos sacrificarnos, debemos permanecer como María al pie de la cruz. Y termina el sermón. Nosotros también, a través de las llagas de la iglesia, a través de las dificultades, de la persecución que sufrimos, aún de parte de aquellos que tienen autoridad en la iglesia, no abandonamos la iglesia, amamos a nuestra Madre, la Santa Iglesia. Sirvámosla siempre a pesar de las autoridades, si es necesario.
A pesar de esas autoridades que nos persiguen, equivocadas, continuemos nuestra senda, continuemos nuestro camino. Nosotros queremos mantener la Santa Iglesia Católica y Romana, queremos continuarla y lo hacemos por el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, por los verdaderos sacramentos de nuestro Señor, su verdadero catecismo. Sermón de Monseñor del 29 de junio de 1982. Bien. Acá termina, pero ya tengo una pregunta pendiente para responder. Después lo hago para ustedes también. Rápidamente. ¿Cuál es el principio de la Santa Inquisición? Un ejemplo que es muy clásico usar. Tengo la autoridad en una sociedad. Pensemos en una sociedad bien puesta, ¿no? Con una autoridad verdadera, reconocida, que todos reconocen y obedecen a esa autoridad. Tengo, por ejemplo, en una ciudad. Pensemos en una ciudad, ¿no? Que el gobernador de esa ciudad tiene su buen gobernador y hace sus cosas de derecho. Hay por ahí un asesino, ¿sí? Bien. Sospecha de asesino, ¿no? Lo llama, lo juzga, descubre que verdaderamente cometió un asesinato, pero fue un error, pide perdón. Bueno, hago la punición que tengo que hacer y lo vuelvo a la sociedad, ¿sí? Siguió bien su vida, listo, para adelante, listo. No, como dicen los pais, ¿no? Para adelante. No pasa nada. Pero vuelve ese asesino a la sociedad, que había pedido perdón, había pagado su crimen, no sé, había sido punido. Sigue haciendo lo mismo, mata a otra persona. Bueno, lo llamo de vuelta. Intento ayudar a esa persona, lo pongo en la cárcel, pero él tiene, no sé, tiene amigos en la cárcel o sabe un modo de huir de la cárcel, ¿no? Y huye de la cárcel y mata. Y lo prendo de vuelta y prendo en otra ciudad y de la otra ciudad huye de la cárcel y vuelve a matar. Entonces, mata a varias personas. ¿Qué es mejor? Gobernador, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Perder la vida de esa persona y preservar la vida de todos los demás que está poniendo en riesgo? ¿O dejar a esa persona viva con riesgo a todos los demás inocentes? Bueno, ahí está el principio del derecho a la pena de muerte, ¿sí? Si una persona que es incorregible o que es un crimen muy grave, yo puedo y es permitido la pena de muerte. Un gobierno sano, correcto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un hereje? Un hereje es muchísimo peor que un asesino. ¿Por qué? Porque un hereje es un asesino de almas. Hereje es una persona que está publicando una doctrina que es falsa y que por esa falsa doctrina las personas están condenadas al infierno eterno. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Y así en la Santa Inquisición, lo llamo hereje. Acá está la doctrina católica, esa es la doctrina católica. Usted se corrige de sus errores. Sí, de acuerdo, me equivoqué. Bien, vuelve a la sociedad, listo, anda su vida para adelante. Pero si vuelve a recaer en el mismo error. Llama a la autoridad de vuelta al hereje. Es una herejía, está mal, usted está diciendo tal cosa. Bien. No se corrige, sigue predicando en la misma cárcel, que las cárceles de medioevo eran cárceles mucho más blandas que las de hoy. Sigue escribiendo sus herejías, publicando herejías, haciendo que almas se pierdan, haciendo que toda una comunidad, una sociedad se caiga en esa herejía, en ese error, y almas que se condenan al infierno por su error. ¿Qué es mejor? Perder esa alma, ese cuerpo, intentando salvar el alma para preservar las demás almas, o dejar que esa persona predique. Quiere decir, la iglesia, juicios y más juicios, si esa persona no se retrataba, bueno, pena de muerte. ¿Y quién intentaba con la pena de muerte? Primero que esa persona se confesara antes de morir y que sirviera después para escarnio de los demás. Y no pueden ustedes decir herejías porque eso está mal, no es la doctrina de la iglesia. ¿Por qué la iglesia puede hacer eso? Porque la iglesia tiene la seguridad de la verdad de nuestro Señor. Entonces, daba muerte al hereje, preservaba todas esas almas de la herejía, intentando incluso salvar el alma de ese hereje. Perdía por ahí el cuerpo, pero normalmente cuando llegaba al borde del día de la pena de muerte, el hereje se confesaba. Es normal eso. Se confesaba, salvaba su alma y preservaba el alma de muchos demás. Entonces, ¿qué es peor, el asesino del cuerpo o el asesino del alma? El hereje es un asesino de alma. Pero muy cruel la pena del fuego. La pena del fuego es para escarnio, para que las personas vean, mire, eso merece casi una herejía, mucho peor es el fuego del infierno. Pero ¿qué hacía normalmente el tribunal de la Inquisición? Daba una muerte, ¿cómo decir? Una muerte tranquila en la cárcel
y quemaba el cuerpo. La gente no sabía que era solo el cuerpo que estaba siendo quemado, pero era solo el cuerpo, la persona ya estaba muerta. Normalmente hacía eso la Inquisición. ¿Hubo exageraciones? Sí, pero pocas. Pero el principio de la Inquisición es ese. Yo tengo un asesino de armas. ¿Por qué tan mala nuestra sociedad hoy? Por las libertades del liberalismo, la libertad de prensa, por ejemplo. Yo no puedo permitir que una persona tenga un periódico que día tras día esté diciendo mentiras contra la autoridad, contra todos los demás. No puedo. Pero la libertad de prensa. No está mal la libertad de prensa. Está mal. Yo tengo libertad para decir la verdad, para enseñar. Pero para el error, no. Si una persona sigue diciendo mentira, un buen gobernante tenía total derecho de cerrar ese periódico y decir, no puede, porque usted está dañando mis armas. Usted está me difamando con calumnias y está haciendo que la gente tenga información falsa, por ejemplo. Libertad de religión, falsa, mala también. Hay una religión verdadera. ¿Cómo voy yo a permitir que otra religión haga lo que quiera, que haga proselitismo, que haga evangelice, que vaya a predicar en la casa y tocar las puertas de todo el mundo para enseñar una religión falsa? Entonces, nuestra mente que está demasiado liberal, y todos fuimos criados ahí, ve la Inquisición como una cosa muy rara, pero si uno mira bien los principios de una iglesia verdadera, de una autoridad verdadera, los principios son muy buenos. Y las exageraciones, de hecho, fueron muy pocas. De hecho, en España, por ejemplo, fueron los propios reyes de España que pidieron que viniera la Inquisición hacia España, y fue un ordenador de la vida, de hecho. De hecho, que la iglesia hacía era, si una persona fue condenada por herejía, es pertinaz, no quiere salir de su crimen, la iglesia relajaba el brazo del Estado y entregaba a la mano del rey. Y el rey normalmente la pena de muerte, que no había que hacer con un hereje. Ese es el principio de la Inquisición. Se puede hablar mucho, se puede comentar de las exageraciones que hacen los autores liberales, diciendo, a veces presentan que en tal ciudad se murió, la Inquisición mató no sé cuántos miles de personas y uno va a ver la ciudad tenía ni la mitad de esos de habitantes. Imagínense, o mataron la ciudad entera y resucitaron y mataron de vuelta. Hay exageraciones en los datos también. Claro, porque quieren presentar, y a todos nosotros fue presentado, esa idea de que el medioevo era busca las brujas, cualquier cosa que usted haga, brujería, ven la Inquisición y la quemamos en el día siguiente. No, eso es mentira. Los tribunales de la Inquisición eran mucho más blandos de lo que se dice y mucho más blandos que los tribunales de hoy, de hecho. Porque de hecho lo que estaba buscando era el bien del alma de esa persona. Si se arrepentía, si se confesaba, listo, era lo que yo quería. No hacía falta quitar la vida. Sí, se puede hablar mucho de la Inquisición. Bien, ¿preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Padre, ¿cómo se puede explicar el hecho de el mandamiento no matar, pero digamos, pues la iglesia tiene la verdad y puede tomar la determinación de dar muerte a una persona para evitar que demás almas se mueran? Entonces, digamos, ¿cómo uno podría argumentar? Porque quería mencionar esa pregunta y pues yo no supe cómo contestar muy bien. Sí. Yo no quisiera así ya poner la persona en aprieto, digamos. Dice, es el mismo Dios que dice no matar, es el mismo Dios que manda matar, por ejemplo, en la tribu de los judíos, ¿sí? Entonces, ¿es Dios que se contradice con los mandamientos? No, el que no matar está implícito entre paréntesis, no matar al inocente, ¿sí? El criminal, sí, tiene total derecho de muerte por esos principios, ¿no? Porque yo estoy preservando la vida de los demás. Que si yo una persona entra en mi casa armado y yo le pego un tiro y no hace falta ni que me confiese. ¿Pequé? No, legítima defensa. Incluso el Estado actual no reconoce eso, legítima defensa. Hoy día es muy difícil porque tiene millones de ideologías por detrás. Pero no matar, el mandamiento no matar es no matar al inocente, no matar injustamente, ¿sí? Porque el mismo Dios que manda en varios pasajes de la Sagrada Escritura dar muerte. De hecho, a veces se escandaliza la gente, Dios manda entrar en la ciudad de los paganos y matar a todos, desde padres, hijos, esposas, animales, todo. Pasar interdicto en la ciudad. Dios mismo lo manda. Es el mismo Dios que dio el mandamiento de no matar. Entonces, ¿se contradice? No. No matar es no matar al inocente, no matar injustamente. Digo. Padre, pero yo he entendido y me han enseñado, por ejemplo, en el mandamiento, el quinto mandamiento, no matar, no solo coger una arma y matar, es matar. Uno puede ayudar a matar a las personas de muchas maneras, sí. Por la boca, sí. Por lo que dice, por supongamos algo, un presidente es malo,
oímos decir no lo conocemos, no hemos estado con él. Y ese presidente es malo, es tal cosa. Lo estamos ayudando a matar todos. Sí, sí, tal cual. No, de hecho, matar el honor de una persona, por ejemplo, porque Sí. la persona tiene derecho a buena fama, Ah. también incluye en el quinto mandamiento. De hecho, cuando yo hago mi examen de conciencia y no matar, entra todo eso. Calumnias, murmuración, difamación, entra todo ahí. Que es un modo de matar a la persona. Aunque la persona no muera físicamente, eso está... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sobre el tema de la Inquisición y, digamos, lo de la pena de muerte no fue realmente un invento de la Iglesia, ¿no? Ya eso venía, eran prácticas, digamos, paganas de los gobiernos antes de la Iglesia. Lo que yo he escuchado sobre la Inquisición fue que también llegó como a mediar, ¿no?, los procesos tiránicos que también mataban, como hoy, digamos, el comunismo que mata al que quiera. Y la Iglesia entró, fue más bien a Inquisición, quiere decir inquirir, ¿no? Preguntar, investigar, hacer un proceso de investigación para no andar matando al que, digamos, al más poderoso le parece. Y en cuanto a los datos, digamos, en Europa de los muertos de Inquisición, incluso en Colombia, no, en Europa más que todo, fueron los protestantes. Mataron miles de millones, la Iglesia no llega ni a un cuarto de lo que los protestantes. No, y además, la Inquisición protestante no tiene ese principio de intentar salvar el alma. La Inquisición protestante es matar por matar. Digamos, es pagano, tiene que morir. De hecho, los musulmanes también tienen principio. ¿No? Los que cada vez tienen que morir. Sí, sí, sí. Y se van a matar. Sí, sí, sí. El infierno tiene que morir. De hecho, es el principio. De hecho, la Iglesia, especialmente ahí en el medioevo, condenaba muy duramente el duelo, por ejemplo. El duelo era una cosa normal. Si estamos peleando, vamos a duelar, perdón. ¿Quién mató al otro? Bueno, listo, el otro murió. Y la Iglesia luchó, pero duramente contra eso. No es justicia eso. Justicia es la que viene de la autoridad, ¿no? Por la autoridad. Entonces los tribunales de la Inquisición, de hecho, fueron así. Ablandaron los tribunales paganos. El derecho de la Inquisición es muy estudiado porque es un avance grandísimo en relación a los otros derechos. No, tribunal muy grande. Yo soy nueva, pero en cuanto a la Inquisición sí dice que la Iglesia puede decir si ese señor es malo porque mató, pero hizo un poco de atrocidades. Entonces, ¿por qué ahorita no hay esas cosas? Porque, bueno, no sé, es que ahorita hay muchos locos, ¿no? O sea, hay mucha gente muy ficticia. Entonces, ¿por qué la Iglesia no tiene ese poder? No, de hecho, poder hacer eso. Es que se supone que en un principio la Iglesia se como que dijo no, ya la gente ya no vamos a aprobar como la pena de muerte, y como que la misma Iglesia, o sea, lo que yo tengo entendido es que se opuso a ese tema. Entonces, sí, ese es el problema de la crisis actual. Es un magisterio que está diciendo lo contrario de lo que la Iglesia siempre dijo, ¿sí? Por eso el Papa Juan Pablo II, infelizmente, está muy mal eso. Pidió perdón por la Inquisición, por ejemplo, como un todo. No es que pidió perdón por las exageraciones de la Inquisición, no, pidió perdón por la Inquisición, por la institución de la Inquisición. De hecho, San Domingos Guzmán, un santo de la Iglesia, era inquisidor. Entonces, es decir, él estuvo en una institución mala y era un santo, no pega, ¿no? El problema de hoy no es que la autoridad en sí misma de la Iglesia esté cortada, sino la ocasión ya no permite. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no trabaja como autoridad, porque el Estado ya no respeta más la autoridad de la Iglesia, acepta el Estado laico, por ejemplo, no acepta la autoridad de la Iglesia católica como la única verdadera. Entonces, ya no puedo yo unirme al Estado, por ejemplo, para hacer el juicio, como era así en buenos tiempos, ¿no? Entonces, no es que la Iglesia ha perdido, hablando así teóricamente, su autoridad, no, podría ser lo mismo, si buenos tiempos volvieran, pero la Iglesia ya no quiere, infelizmente, las cabezas de la Iglesia ya no quieren más hacer eso. Y de hecho ellos mismos echan en cara a la Inquisición como una cosa mala y no defienden ese principio. De hecho, la pena de muerte también no. De hecho, incluso en el catecismo ese amarillo del catecismo del Concilio Vaticano II estaba la pena de muerte, pero parece que el Papa Francisco quiere quitarla. Pero es un derecho, la pena de muerte no es un bien llevada, es una cosa buena, es una cosa permitida. El problema por detrás es la crisis actual de la Iglesia, la crisis de la autoridad. Entonces, como estamos pasando por ese tema de pasión, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, infelizmente. Pero por derecho, así por principio, sí, la Iglesia tiene ese derecho, seguramente. Tiene el derecho de hacer un índice de libros malos, por ejemplo, también. Es decir, ese libro no se puede leer. El problema,
¿no? Pero hoy si volviera, por ejemplo, vamos a hacer un índice de los libros malos, como la iglesia hizo en la historia, ¿no? Hoy, el hecho de que Benedicto XVI haya hablado mal del libro Ángeles y Demonios multiplicó sus ventas así impresionantemente. Entonces, hacer hoy un índice ya no es conveniente. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene autoridad. No, porque la iglesia prohibir una cosa es promover su venta, es peor. Y el tema de la pena de muerte, bueno, ahí es todo un estado de cosas que tendría que favorecer a eso y no favorece para nada. Hay en ese tema que